Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo. Que Jesucristo viva con más intensidad, con más fuerza en ti. A medida que tú le abres tu corazón, te rindes a Él para que Él venga a ti y te llene más que nunca antes. Hermanas y hermanos, les habla el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Hoy tenemos un programa bien cargado de bendiciones para todos ustedes, para todos nosotros. Pero antes de hacer absolutamente nada más, antes de contestar sus preguntas, hacer comentarios, etcétera, dar una enseñanza, nos ponemos a la presencia de Dios, hermano, hermana. En este momento vamos a orar. Padre Santo, Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo. Tu palabra dice que es a través de la fe que somos salvos. La fe en Jesucristo, la fe que nos une a Jesús, la fe que hemos recibido en nuestro bautismo y a través de cada sacramento que nos une más y más a ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, ese que tiene todo el poder, ese de quien es la victoria, ese de quien es la totalidad del amor, porque Él es amor, Jesucristo. Padre Santo, aumenta nuestra fe, Señor. Nuestra fe es pequeñita, dice Jesús, si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, que es bien pequeño, hermano, hermana, podríamos mover montañas. Esa montaña que tienes en tu corazón, que tienes en tu vida en este momento, ese obstáculo, esa dificultad que te impide ser feliz, que te impide tener paz, que te impide tener una relación íntima y estrecha con Jesús, esa montaña se movería si estuvieras consciente que Dios está contigo. Si estuvieras consciente que Jesús te abraza, como dice la palabra, por delante y por detrás, y te llena en este momento de su Santo Espíritu para que tú puedas dar un sí más completo y total a ese que por amor dio el sí total y completo en una cruz en el Calvario por amor a ti, que es Jesucristo. Padre Santo, aumenta nuestra fe. Señor, estamos convencidos de que la fe es la certeza de lo que no vemos. Pero qué difícil es a veces, oh Dios, en este mundo tan materializado, poder estar consciente de que aún en los peores momentos, en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor, tú nunca nos abandonas. Tú nunca nos dejas a la deriva, Señor. Tú nunca te apartas de nuestro lado. Eres ese Padre amoroso, Señor, que quiere abrazarnos, Padre Santo, que quiere llenarnos de tu divino amor, de tu santa presencia, de tu infinita paz. Señor, vivimos en un mundo tan convulsionado, con tantos problemas, tantas tensiones, Señor, que muchas veces hasta nos olvidamos de ti. Pero aunque nosotros nos olvidemos de Dios, hermanos, Dios nunca se olvida de nosotros y está siempre a nuestro lado. Jesús lo ha prometido: no te dejaré huérfano, no te dejaré huérfana, estaré siempre contigo hasta la consumación de este mundo. Señor, bendice a tus hijos, bendícenos, oh Dios, aumentando nuestra fe en ti, sabiendo que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, todo, Señor, y somos invencibles. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanas y hermanos, aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a todos ustedes por sus intenciones de oración que nos hacen llegar. Gracias por confiar en nosotros. Y primero que todo quiero dar gracias al Señor por Roger, que es uno de nuestros técnicos aquí en WTN. Su papá recientemente se fue para la casa del Padre. Que su papá pueda recibir la corona de los santos, que es el cielo, y que Roger y toda su familia esté en esa paz que solamente Dios da, sabiendo que un día todos nosotros vamos a estar juntos, alabando y glorificando el santo nombre de Dios, en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna. Así sea. Pedimos por la pronta recuperación de María Josefina de Argentina, que está en estos momentos pasando por una cirugía y el proceso de su consecuencia, que el Señor la bendiga en abundancia y que ella pueda estar consciente que estamos orando mucho por ella y que en las manos de Cristo Jesús ella va a tener victoria. También quiero pedir por todos los cristianos que están sufriendo tan terriblemente, especialmente en el Oriente, que Dios les bendiga y que Dios les ayude
ayude para que no claudiquen en su fe, por el contrario, que sean testimonios de vida cristiana ante todo el mundo, para que comencemos a darnos cuenta de que lo que vale al fin y al cabo, el valor supremo es Jesucristo. Y pedimos por sus hijos, por sus familias, y que haya paz en el Oriente, y sobre todo que haya paz también en nuestros corazones, que muchas veces por estar tan cómodos en estos países del Occidente, pues perdemos de vista a Dios. Queremos dar gracias a Dios por Flor Núñez, mi prima, me imagino, de Houston, Texas, que pide por el descanso del alma de su prima Pilar Castro, quien falleció en Maryland recientemente. Que Dios te bendiga a ti, bendiga a toda tu familia en abundancia. Vanessa, de New Jersey, pide oración por su familia, en especial por su hija, quien tuvo hace poco un accidente. Que Dios la bendiga y que sepa que la vida es frágil, ¿verdad? Y que tenemos siempre que estar cerca de Dios, porque nunca se sabe el momento en que Dios nos va a llamar a su presencia. Antonia Breu, de Queens, New York, le encanta el programa, dice muchísimas gracias y pide mucha oración por su hijo, quien está enfermo, y pide por la salud también de Pedro Salvador. Que Dios les bendiga en abundancia. También quiero pedir por Enrique López, que me pidió oración. Su hijo está en exámenes en estos momentos porque tiene un tumor que supuestamente es muy serio en su cerebro. Que el Señor le bendiga y que por el poder de Cristo Jesús, por su sangre derramada en una cruz en el Calvario, que quede sano. Y María de Queens, New York, pide oración por su hijo Edward, que está un poco deprimido. Que el Señor te bendiga, Edward, y que puedas experimentar el amor incondicional de Cristo Jesús y que se llene de gozo tu corazón. Eva María de Wisconsin pide por su hijo Daniel Chacón, que está muy malito, está sufriendo de cáncer. Que el Señor le bendiga y lo sane, si es la santa voluntad de Dios. Y María de Pensilvania pide oración por María Escobar, quien desde hace 5 meses le dio un stroke. Y pues pide por su recuperación con todo gusto. Ernesto y Patricio, que son hermanos Gutiérrez, han pedido oración por su mamá, que está muy malita. Y también pedimos por una hermana de Guatemala que se llama Patricia Estrada. Pide por su esposo, quien está pasando por un estado también de depresión tan grave que podría sufrir un derrame cerebral. Y pedimos también por todos ustedes que necesitan que Dios nos bendiga, también particularmente por los hermanos y hermanas que están suscritos a la página de este servidor en Facebook, que el Señor bendiga y supla sus necesidades en abundancia. Y felicitamos pues a todos los Pedros y Pablos, porque recientemente fue la fiesta grandísima en la iglesia de estos dos maravillosos pilares de la iglesia, Pedro y Pablo. Y pues felicitamos a nuestro productor Pablo Pilco y a todas las Paulinas y a todas las Petras y Petrinas, y que Dios les bendiga, nos bendiga a todos en superabundancia. Cuando nosotros pensamos en el apóstol Tomás, cuando pensamos en Santo Tomás, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Usualmente, incredulidad, falta de fe, ¿no es cierto? Yo me recuerdo cuando yo era niño y pues no le hacía caso a papá o mamá porque no creía que lo que me estaba diciendo era lo correcto. Me decía, muchacho, niño, estás actuando como Santo Tomás. Yo me acuerdo de eso. O cuando no le creía una cosa que me decían que tenía que hacer porque era para mi propio bien, no lo voy a hacer. Yo era un poquito malcriado hace tiempo ya, gracias a Dios, pues Dios me ha cambiado bastante. Pero, ¿te pareces a Santo Tomás? No sé si alguno de ustedes ha tenido esa misma experiencia. Santo Tomás, pues fue realmente el que dijo, a no ser que yo pueda meter mis dedos en los agujeros de los clavos, y a no ser que yo lo vea con mi propia vista, y a no ser que vea la llaga del costado y pueda meter mi mano en la llaga del costado de Jesucristo, no voy a creer. Fue un domingo, el domingo de resurrección, y la palabra domingo significa día del Señor. Ese día, los discípulos de Jesús, nos dice la palabra de Dios, estaban a puertas cerradas. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Y ese día Jesús había resucitado. Había gozo, había celebración en todo el universo. Y sin embargo, estos cercanos colaboradores de Jesús estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús se hace presente en medio de ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús lo ha dicho, cuando 2 o más estén reunidos en mi nombre, cuando estén viviendo en comunidad, a pesar de que a veces el vivir en comunidad es un fastidio, ¿no es cierto? Porque no todo el mundo está de acuerdo, hay pleitos de vez en cuando, hay diferentes opiniones y tantas cosas, roces, etc. Pero a través de la comunidad,
Jesús se hace presente. Y comenzamos a conocer a Jesús en una forma personal, individual. Jesús comienza a tener sentido en nuestra vida y comenzamos a tener conciencia de la presencia de Jesús en nuestra vida, en nuestra existencia. Eso es precisamente lo que le pasa a estos hombres que estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Estaban todos los discípulos de Jesús, menos uno, Tomás. Tomás no estaba con ellos. Dice la palabra de Dios que cuando vieron a Jesús se alegraron muchísimo, se alegraron muchísimo. No se alegraron un poquito, se alegraron muchísimo. Se dieron cuenta que la promesa de Jesús se había hecho realidad. Destruyan este templo hablando de su cuerpo y en 3 días yo le daré vida nueva. Y no solamente Jesús dice eso de sí mismo, pero Jesús dice eso para ti también. He venido para que tengas vida, vida, vida y vida abundante. No para que vivas en miseria, rendido, derrotado, sin esperanza, pero para que confiando en mí, yo te pueda levantar de tu miseria y darte en este preciso momento, si así lo deseas, si tienes fe, vida nueva. Nos dice la palabra de Dios que 8 días más tarde estaba Tomás junto con los demás discípulos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues se aparece Jesús. Se aparece Jesús en medio de la comunidad. De nuevo, hermanos, la importancia de estar en comunidad, de vivir en comunidad. Tenemos que estar adheridos, unidos a una comunidad, porque si no nos secamos, nos enfriamos. ¿Y qué es lo que sucede? Aparece Jesús y le dice a Tomás, mira, aquí están mis manos, aquí están mis pies, mete tus dedos en mis llagas y no sigas siendo incrédulo, sino que cree. Y ahí viene la profesión de fe maravillosa de Tomás, quien le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 28, Señor mío y Dios mío. Pedro había confesado a Jesús, tú eres el Hijo de Dios que vive. Pero Tomás va un paso más allá y dice, tú eres Dios, y tú eres mi Señor, tú eres mi Kyrios, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque en la comunidad había experimentado el poder transformador de Cristo Jesús, que lo cambia todo y cambia el corazón más duro y lo hace un corazón que pueda latir de amor para Dios, como el amor de Dios late en su corazón por nosotros. Tengo una carta que realmente pues afirma lo que digo de la importancia de vivir en comunidad, y es a través de la comunidad que Jesús se manifiesta. Esta viene de New York y dice, estimado Padre Pedro, deseando lo mejor para usted, le escribo para contar mi testimonio. Yo sufrí violencia doméstica 8 años. Mi esposo era alcohólico, tomaba demasiado. Yo recibí insultos, golpes delante de la gente y de mis hijos, mucha humillación. Esas palabras me marcaron. Tú no sirves para nada, me decía. Y él era un manipulador y yo me dejaba manipular. Mi autoestima estaba por el piso. En mi corazón solo había resentimiento, rencor. Ya no estaba, y estaba a punto del divorcio, ya no podía más. Hace 3 años vine a un Domingo de Milagros, es decir, un evento de liberación, de sanación, un evento en que Dios se manifiesta. Y por cierto, va a haber uno pronto, en agosto, en el Allen Event Center en Dallas, Texas, no se lo pierdan. Y dice ella, fue mi primera vez y estuvo usted, su prédica fue poderosa. Jesús me habló por medio de usted. Ese día cambié mis alas viejas por alas nuevas y salí volando, bendito sea Dios. Y dice, para gloria a Dios, Dios transformó mi vida y mi matrimonio. Y mi esposo a los 3 meses dejó el vicio del alcohol. Bendito sea Dios. Hace 2 años se hizo servidor del Señor. Padre, estamos en victoria y victoriosos con el Señor hemos nacido para vencer. Padre Pedro, que Dios lo llene de su fortaleza y lo bendiga. Y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, lo cubra con su manto, hoy, mañana y siempre. Lo amamos atentamente. Irene, es posible cuando estamos en comunidad experimentar la presencia de Dios y comenzar a tener una relación personal e íntima con Jesucristo que nos cambia y nos cambia para siempre, como sucedió con Tomás. Hermanas y hermanos, el número telefónico, el número para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Esperamos sus llamadas. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Y al Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Y que tu vida, la mía, a través de una relación cada día más personal con Cristo Jesús, podamos decir lo mismo: Jesús es mi Rey y mi Señor. Hermanas y hermanos, miren esto. Ya por la gracia de Dios, la página de este servidor en Facebook tiene casi 1 millón de seguidores. ¡Yeah! ¡Bravísimo! 970,000 suscriptores, y con el favor de Dios ya pronto llegaremos al 1 millón. Así que les pido encarecidamente que nos ayuden para poder alcanzar más personas, porque es a través de la página que utilizamos para evangelizar, para dar la buena noticia de salvación de nuestro Señor Jesucristo, para animar a nuestros hermanos a seguir adelante en el camino del Señor. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que son parte de la página del Padre Pedro Núñez en Facebook, y les animo pues para que nos ayuden a poder alcanzar ya muy pronto el 1 millón de suscriptores. Tenemos en vía telefónica a Jesús de Texas. Jesús, ¿me escuchas, hermano? Jesús, ¿me escuchas? Hola, Jesús, ¿me escuchas? No. Sí, padre, sí lo escucho. Benditos a Dios, benditos a Dios. Jesús, qué bueno. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, gracias a Dios, estamos bien, padre. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Y tienes una pregunta? Sí, padre, fíjese que yo me estoy estoy con un grupo de apóstoles de la palabra. Felicitaciones, felicitaciones. Sí, pero yo estoy comenzando con ellos porque tenemos cursos bíblicos, me estoy preparando. Ajá, ajá. ¿Y qué Pero haces? ¿Vas a hablarle a otras personas del Señor? ¿Vas a tocar puertas? ¿Cómo haces? Sí, tocando puertas por toda la comunidad. Felicidades. Y me imagino que hay personas que te aceptan y otros que te rechazan, ¿verdad que sí? Sí, así es. Y nos atacan mucho pues a nuestros sacerdotes, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo atacan a los sacerdotes? Dame un ejemplo. Sí, que han abusado de niños, por ejemplo, que se casan de repente, como sucedió con el padre Alberto en la Florida, ¿verdad? Ya. Todo eso sacan ellos. Pero el padre Alberto es un sacerdote, y los Sí. que han abusado, y eso nos ha partido el corazón, los que han abusado de los niños, nos ha partido el corazón, pero son unos cuantos, es decir, somos miles y miles de sacerdotes que estamos tratando de hacer bien. Una analogía que me gusta mucho es la que dice que los sacerdotes son como los aviones. Cuando uno se cae, hace noticia, el mundo se entera, y qué barbaridad. Pero hay miles y miles de sacerdotes volando, es decir, haciendo cosas buenas, y de esos nadie habla, ¿verdad? Entonces, mira, yo lo que te puedo sugerir, Jesús, es primero que todo que ustedes, además de evangelizar, oren por los sacerdotes. Necesitamos de ustedes. El demonio, Satanás, bien sabe que si echa abajo un sacerdote, con él se va a caer un montón de gente. Y esa es su estrategia. Pero también, si oramos por nuestros sacerdotes todos los días, de verdad, vamos a tener sacerdotes santos para gloria a Dios. Y la gente va a hablar siempre, es decir, la gente va a poner un montón de excusas para no acercarse a Dios. Pero dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante, sácate tú primero la viga que tienes en tu ojo antes de querer sacar la pelusa que está en el ojo de tu hermano. Es decir, el único que realmente puedes buscar es Dios. Podemos poner un montón de excusas, pero o bien nos abrimos al mensaje de salvación, que en este caso tú traes a tanta gente, o simplemente se cierra. Muchos se cerraron al mensaje de Jesús, y bueno, pues siendo Dios, Él los dejó que cada cual tomara su camino. Pero Jesús dijo, si quieren seguirme, pues entonces tomen su cruz, es decir, dejen de vivir mundanamente y comiencen a vivir como yo les pido, porque solamente yo tengo la última palabra de salvación y de vida eterna. Jesús, te felicito y felicito al grupo que está con ustedes. Sigan adelante, no tengan miedo, porque en Cristo ya de ustedes es la victoria. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué Dios tuvo que mandar a Jesús para limpiar nuestros pecados si Él lo puede todo? Algunos judíos dicen que Jesús no cumplió con 2 profecías muy importantes para calificarlo como Mesías. Una de ellas era la de que uniría a todos los pueblos y todo sería paz. ¿Podría explicármelas? Eldi de México. Con todo gusto, Elvin. Pues Jesús es paz.
Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y Jesús establece su iglesia precisamente para que la iglesia lleve la paz, que al fin y al cabo es la presencia de Jesús al mundo entero. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones y sepan que yo estaré con ustedes siempre hasta la consumación de este mundo. Es decir, y hay dos opciones, o aceptar a Jesús o no aceptar a Jesús. Y aceptando a Jesús, pues hay dos opciones, o ser cristianos militantes, llenos del fuego del Espíritu Santo, o ser cristianos pacíficos, pasivos, que nos cruzamos de brazo y vemos las cosas malas y en vez de solucionar en el nombre del Señor Jesús, de mejorar en el nombre del Señor Jesús, pues decimos, bueno, que cada cual se arregle como cada cual pueda. Entonces, lo que el Señor quiere es que el mundo lo conozca a Él, porque solamente conociendo a Cristo Jesús es que el mundo va a tener verdadera paz. Pero el reino del Señor Jesús ya se ha establecido aquí. Se ha establecido con la persona de Jesús. Al fin y al cabo, Jesús continúa viviendo con nosotros y Jesús es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es donde se hace la perfecta voluntad de ese que es rey. ¿Y quién es el rey de Jesucristo? Nuestro Dios, nuestro Padre Dios. ¿Por qué Jesús tiene que venir al mundo para pagar por nuestros pecados, etcétera? Porque el primer ser humano, en la persona de Adán y Eva, pecan. Se apartan de Dios. Y cuando se apartan de Dios, ¿qué es lo que sucede? El cielo se cierra. Porque es el mismo ser humano quien ha optado por rechazar a Dios. Y no solamente Adán y Eva pecan, pero sabemos que es una cadena. Continúa el pecado en Caín, en todos los descendientes de Caín y hasta el presente. Vemos como la sangre de los hermanos sigue siendo derramada. Cómo hay matanzas, cómo hay violencias, cómo hay desprecios, discriminaciones, tantas cosas, ¿verdad? Que decimos, pero esto no es de Dios. Claro que no es de Dios. Pero entonces uno tuvo que ser el que reparara la ofensa que se le había hecho a Dios, y no solamente por una persona, sino que por toda la humanidad. Y por eso es que el profeta Isaías nos habla de que ese es el que va a tomar el lugar del Cordero de Dios. ¿Y quién es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo? Pues es Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, carta a los Romanos en el capítulo 5, dice la palabra de Dios lo siguiente, versículo 18 en adelante. Pues si es verdad que una sola transgresión, es decir, el pecado de Adán y Eva, acarrió sentencia de muerte para todos, para toda la humanidad. Asimismo, la reabsolución merecida por uno solo, es decir, por Jesucristo, procuró perdón y vida para todos. ¡Qué tremendo! Es decir, Jesús cancela lo que Adán y Eva y toda la humanidad ha hecho, que es ofender a Dios, apartarse de Dios y por lo tanto hacer que el cielo se cierre. Con Jesús el cielo se abre. Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 3, vemos como en el bautismo del Señor Jesús el cielo se abre y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo el amado, escúchenlo. El cielo se abre con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el único camino que nos lleva al cielo. Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, yo soy el camino. No hay otro camino. Buda no es el camino, Mahoma no es el camino, Confucio no es el camino. El único que pagó el precio por tu salvación es Cristo Jesús. Él te ha comprado un gran precio y a Él tú le perteneces. Entonces, qué bueno poder decir, Jesucristo que me ama tanto, Dios que me ama tanto, se hizo uno como yo. Y se hizo uno como yo hasta llevar su vida a la cruz para ofrecerla como expiación por tus pecados y los míos, para que nosotros tengamos la oportunidad, creyendo en Él, ya de no perecer, sino de tener un día la corona de la victoria, la corona de los santos, que es el cielo. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, por favor explíqueme el Salmo 38:11, que dice, ofrece incienso, un memorial de flor de harina. ¿Qué significa actualmente ofrecer incienso y un memorial de flor de harina? Gracias, Padre. María José, de Colombia. Muy interesante, María José. Pues eso eran los dos básicos elementos que se ofrecían en el templo de Jerusalén. Se ofrecía incienso, sobre todo en el Santo Santorum, en el lugar más santo donde se encontraba el Arca de la Alianza. Y dice la palabra de Dios que una vez al año iba el sacerdote a incenciar
esa parte tan supremamente sagrada en el templo de Jerusalén. El incienso es símbolo de la divinidad. Acuérdense que los emperadores romanos pues les gustaba que los incenciaran. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban divinos, ellos se consideraban semidioses, o aún hasta algunos de ellos se consideraban Dios, ¿verdad? Entonces, eso fue un problema que hubo con los cristianos, porque los cristianos no querían ofrecerle incienso a los emperadores, y por eso muchos de ellos padecieron el martirio, es decir, fueron ejecutados. El incienso es símbolo de Dios, el incienso que sube, que llega hasta el espacio. Y el que cubre el espacio, el que lo cubre todo, el que cubre todo lo que existe, visible e invisible, ese es Dios, porque al fin y al cabo Dios es el que hace todo lo que existe, tanto visible como invisible. El incienso también es símbolo de nuestras oraciones que suben hacia la presencia de Dios. Entonces, qué hermoso el poder ofrecer incienso pidiéndole al Señor que nuestras oraciones no solamente sean escuchadas por Él, pero sean respondidas por Él. El incienso también pues, se usa en la Santa Misa, por ejemplo, cuando un diácono o un acólito inciensa al sacerdote. ¿Y por qué se inciensa al sacerdote? Porque el sacerdote actúa in persona Christi. El sacerdote es otro Cristo. El sacerdote es el instrumento que Dios utiliza para consagrar pan y vino en su cuerpo y en su sangre. Es el instrumento que Dios utiliza para absolver los pecados. También se inciensa al pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Lo que hagas por el más pequeño de tus hermanos, lo haces por mí. Jesús está en cada uno de nosotros. Por gracia del bautismo y los demás sacramentos, Dios habita en nosotros. La flor de harina, por otra parte, simboliza el alimento que Dios pide que se lleve al templo. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro del profeta Malaquías, vamos a ver si lo encontramos aquí rapidito. Dice la palabra de Dios, entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tiene al tesoro del templo para que haya alimentos en mi casa. La flor de harina representa precisamente el alimento que el pueblo de Dios, los israelitas, llevaban en el templo para que nadie pasara hambre. Y qué hermoso, pues entonces esos son los dos medios de ofrecimiento a Dios. El incienso por una parte y por otra parte la flor de harina que representa el alimento que las personas creyentes llevaban al templo para que hubiera alimento en la casa de Dios. Tenemos en estos momentos a Diana de México que está llamando, está pacientemente esperando en línea. Diana, ¿me escuchas? Sí, padre, hola, ¿cómo están? Por la gracia de Dios, bendecido. ¿Cómo estás, Diana? También muy bien, gracias a Dios. Bendito sea mi Dios. Adelante, por favor. Sí, padre, yo tenía una pregunta. Yo le quería preguntar si el matrimonio es para siempre o cuando termina o un poquito sobre este tema. Sí, pues muy interesante tu pregunta. Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, la palabra de Dios dice así, comenzando con el versículo 4, porque le preguntan a Jesús esa misma pregunta, ¿verdad? Si está permitido que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier cosa, porque así pues lo había permitido Moisés, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Jesús dice, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Perdonen ustedes, pero no mujer y mujer, ni hombre y hombre, los hizo hombre y mujer. Esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para el matrimonio es que sea hombre y mujer. Y créanme, no tengo ningún tipo de desprecio ni odio, como algunos han dicho que yo tengo, en absoluto acerca de los hermanos homosexuales. Tenemos que diferenciar, y esto lo decía Gandhi muy claramente, no está en la Biblia, pero decía Gandhi, ¿okay? Tenemos que amar al pecador, pero tenemos que despreciar el pecado. Amar al pecador, pero despreciar el pecado. Es decir, tenemos que amarnos unos a los otros y estar dispuestos a darlo todo hasta la vida, si fuera necesario, por la salvación de nuestros hermanos. Pero amar a los hermanos también implica muchas veces el decir la verdad y el decirla con fuerza, con autoridad, porque si no, el demonio nos lleva abajo. Y llega un momento en que cualquier cosa pues vale la pena. Si te gusta hacerlo, lo haces. Y yo les digo en estos momentos, las cosas se van a poner de mal en peor y los hijos de ustedes y los hijos de los hijos de ustedes van a tener serios problemas de confusión porque la pregunta va a ser, ¿y qué es moral?
qué es bueno y qué es malo. Hoy día lo malo se presenta como bueno y lo bueno se presenta como inaceptable, ridículo y pues retrógrado. Está fuera de contexto, está fuera de onda. Pero dice el Señor, los hizo hombre y mujer y les dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino que uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, el hombre jamás lo separe. Y por eso es que la iglesia dice, hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque sabemos en el cielo, bien lo dijo Jesús, que nadie estará casado con nadie, sino que seremos como ángeles delante de la presencia de Dios. El matrimonio es hasta el fin, ¿verdad? Y esa es la voluntad de Dios. Habrá motivos causales para un anulamiento y eso es otra cosa, ya eso es otro tema, pero la voluntad de Dios es que el matrimonio sacramental sea hasta que la muerte los separe. Muchísimas gracias por tu pregunta. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy español y desde hace algún tiempo tengo cierta ansia de saber y conocer más de Dios. Soy católico y siempre he sentido cercanía de Dios en mi vida, pero reconozco no ir a misa, aunque Dios está presente en mi vida. Desde hace algún tiempo sentí la necesidad de saber más y empecé por mi cuenta a buscar y así lo conocí a usted. Quiero agradecerle su labor y decirle que da mucho gusto escuchar sus palabras, intentando entender cada día un poco más y saber de Dios. Gracias. Un saludo de Javier. Javier, que Dios te bendiga. Mira, mi corazón está latiendo así fuertemente. ¿Por qué? Porque a veces nos preguntamos si todo el esfuerzo, todo el sacrificio que hacemos, pues si realmente valdrá la pena. Y cuando escuchamos un comentario como el tuyo, como que se nos llena de gozo el corazón. Muchísimas gracias, Javier, porque te has abierto, te has dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y como dice San Pablo, es a través de la escucha de la palabra que crece la fe en el corazón del ser humano. Así que muchísimas felicidades por esta nueva etapa de tu vida en que te estás abriendo, te estás disponiendo a la voluntad de Dios. Sigue de la mano de Cristo Jesús, sigue buscando porque el que busca encuentra y un día tuya va a ser la corona de los santos que es el cielo. Y ojalá que no solamente tú te sigas acercando al Señor, pero que la promesa del Señor, si tú crees en Jesús, te salvarás tú y toda tu familia, se haga realidad en tu caso. Que Dios te bendiga. El número telefónico, el número para que nos llamen con sus preguntas, con sus comentarios, etcétera, y por favor los pedimos encarecidamente, es el 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bienvenidos hermanos, hermanas a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Gracias por acompañarnos. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, vi su programa y me pareció muy bueno, por lo que deseo hacerle una consulta sobre un evangelio que me inquieta. En Juan 14:28 Jesús dice que el Padre es mayor que Él. ¿En qué sentido lo dice? Si al igual que el Padre, Jesús también es Dios y uno con Él. Le agradecería mucho su orientación. Bendiciones, Carlos. Carlos, muy buena pregunta, muchísimas gracias. Como sabemos, Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza divina, Jesús es perfecta y totalmente Dios, pero Jesús tiene otra naturaleza que es la humana. Jesús es total y perfectamente humano, como tú y como yo. Jesús en estos momentos, cuando dice el Padre es mayor que yo, está hablando desde su naturaleza humana. Y Jesús lo que quiere dar a entender es la obediencia que debemos al Padre, la obediencia que debemos a Dios. Jesús puede haber dicho, no, pero yo soy mejor que todos ustedes. Yo al fin y al cabo, pues soy el Hijo de Dios y pues yo tengo poder y yo predico mejor que nadie porque yo soy la palabra de Dios. Es decir, pero Jesús se humilla, hermanos. La palabra humillarse viene de humus, que significa tierra.
Pero dice la palabra de Dios que el que se humilla será exaltado. ¿Cuántos de nosotros no tratamos de pues pretender delante de los demás que somos mejores que los otros, que tenemos más conocimiento, etcétera? Y el Señor nos está enseñando a hacer lo opuesto, a humillarnos, reconociendo que al fin y al cabo sin Dios no somos nada, nada. Que todo lo que tenemos es, al fin y al cabo, misericordia de Dios, es divina providencia. Pero sí es cierto que Jesús está hablando aquí desde su naturaleza humana. También hay momentos en que Jesús habla desde su naturaleza divina. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, cuando Jesús dice, yo y el Padre somos la misma cosa. Yo y el Padre somos la misma cosa. Y si vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, versículo 43, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo, aquí está, dice la palabra de Dios, capítulo 43. El crucificado al lado de Jesús, que lo conocemos con el nombre de Dimas, dice lo siguiente, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Esto es tremendo y podríamos hablar horas sobre esto. Este hombre crucificado al lado de Jesús ve en esa pilfarra de hombre, en ese azotado, en ese clavado de una cruz, ve a Dios, ve a Dios. Jesús dijo una vez, hay gente que tiene ojos y no ven, pero este hombre sí veía a través de ese pedazo de nada, de acuerdo al pensar del ser humano, él veía a Dios. La fe, hermanos, la fe es lo que al fin y al cabo pues tuvo Tomás y lo que nosotros necesitamos aumentar y pedir al Señor, y por eso es importante pues ir a misa, recibir a Jesucristo en la Eucaristía, escuchar su palabra, llenarnos de Él, ir a confesarnos cuando tenemos que hacerlo, es decir, optar por la santidad. La vocación del cristiano no es ser bueno, la vocación del cristiano es ser santos, como Jesús es santo. Y esa medida que nos dejamos santificar por el Señor, que vamos a ver más y más la plenitud de Dios en nosotros y a través de nosotros. El caso es que le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le responde, ya no como ser humano, sino que como Dios, con la autoridad de Dios. En verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El hoy de Dios es el eterno presente, el pasado y el futuro que se hacen uno en el presente porque Dios está fuera del tiempo. Tal vez este hombre Dimas tuvo que pasar mucho tiempo en el purgatorio, pero hermanos, de él fue la corona de los santos un día que es el cielo. Ahí está hablando Jesús como Dios, con la autoridad de Dios. Hoy mismo, te aseguro, estarás conmigo en el paraíso. Ahí está la diferencia. En estos momentos tenemos otro correo con otra pregunta. Adelante, por favor. En referencia a la publicación en Facebook sobre los matrimonios homosexuales, tenemos lo siguiente. Es vergonzoso que un trabajador de Dios, en vez de dedicarse a transmitir amor, unión, transmita odio e intolerancia y no sea capaz de darse cuenta que la intolerancia es el cáncer del mundo. Soy católica y amo a Dios y me avergüenzo de usted. Tania Márquez. Tania, que Dios te bendiga. Es decir, qué pena que te avergüences de mí, pero sería peor si Jesucristo un día me diga, me he avergonzado de ti porque no dijiste lo que tenías que decir. Y lo que yo dije, lo que yo escribí en mi página de Facebook, no realmente fueron mis palabras, sino que copié de la Santa Biblia lo que la Santa Biblia dice. Y yo creo que tenemos que escuchar lo que dice la palabra de Dios. No podemos decir que somos católicos y cada cual pues obrar según sus deseos, sus inclinaciones. A veces no queremos ofender a nadie, pero estamos dispuestos a ofender a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nadie nos va a salvar, el que nos va a salvar es Jesucristo. Quiero leer entonces seguidamente para ustedes lo que yo puse acerca de el matrimonio homosexual. Y lo que dije fue pues lo siguiente, si me lo pueden poner en cámara, por favor, les agradecería. Hermanos, podemos decir lo que queramos, pero si creemos que la Biblia es palabra de Dios, sería bueno que escuchemos lo que dice. Ahora las mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres, asimismo,
Dejan la relación natural con una mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas varones con varones y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Esta es una cita tomada de Romanos capítulo 1, versículos del 26 al 27. Más aún, dice la Santa Biblia, comienza el quote, no se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Gálatas 6, del 7 al 8. Dios tenga misericordia de este país, Estados Unidos de Norteamérica y del mundo entero. Orando siempre por ustedes, Padre Pedro Núñez. Eso fue lo que escribí, pero está basado en la palabra de Dios. Es decir, no son mis palabras, es lo que el Señor quiere para nosotros. Hermanos, el amor busca, y especialmente tú, hermana, busca lo mejor para el bien de las personas en su totalidad, y el mejor bien para todos nosotros es la salvación que el mismo Jesucristo nos ha prometido. El Papa Benedicto XVI bien decía, vivimos en una época de total relativismo, es decir, que en estos tiempos lo malo se presenta como bueno y lo bueno como malo y despreciable. Entonces, lo que divide lo moral de lo inmoral deja de existir. Yo no tengo odio contra nadie. Usted es la que, sin conocerme, me juzga de transmitir odio e intolerancia. Usted es la que me está rechazando a mí y a lo que yo he expresado, que al fin y al cabo es la enseñanza que viene de la misma palabra de Dios. Si usted se avergüenza de mí porque usé la Biblia para dar a entender que el matrimonio homosexual está en contra de la voluntad de Dios, tal vez sea usted la que debe de revisar honestamente su lealtad a lo que realmente usted está diciendo en vista a la palabra de Dios y a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Concluyo compartiendo con usted las palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 31. Por lo tanto, ya coman, beban o hagan lo que sea, dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, háganlo todo para gloria de Dios. Y sabe, en este caso, ¿cuál es la gloria de Dios? La unión entre un hombre y una mujer en santo matrimonio. Todo lo demás es invento de hombres y no es voluntad de Dios. Termino recordándole que el cristiano tiene que estar dispuesto, sí, a abrazar la cruz. Hablamos del amor, ¿verdad? Y que finalmente el amor triunfó. Eso no es amor. El amor verdadero es el no preocuparse por uno mismo y buscar el mejor bien de los demás. Personas como usted que me tildan de transmisor de odio y intolerancia, lo cual es incierto, yo le digo a usted y a todas aquellas personas que piensan igual que usted, cuenten con mis oraciones y que Dios les bendiga. En estos momentos creo que tenemos otra pregunta en otro correo electrónico, así que vamos allá. En la Biblia está escrito que el espiritismo es pecado. Si es pecado, Jesús no lo realizaría porque Dios no puede negarse a sí mismo. Entiendo el espiritismo como hablar con los muertos. Sin embargo, Jesús en el monte Tabor habló con Moisés y Elías. No me malinterprete, por favor, yo soy católico y hago esta pregunta, pues este es el principal argumento de los espiritistas para realizar sus prácticas. David, Honduras. David, como cada cual, pues busca la excusa para hacer lo que cada cual quiere, ¿no? Y realmente, pues, hay un camino, y la palabra de Dios es muy clara en lo que debemos de creer y no debemos de creer. Y en el caso de la adivinación, el espiritismo, el consultar a los muertos, el ir a un psíquico, todas esas cosas son, dice la palabra de Dios, abominaciones ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza en cosas o en personas que al fin y al cabo, David, no tienen poder en absoluto. El que tiene todo el poder lo tiene Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces dice la palabra de Dios, si vamos al libro de Deuteronomio, lo hemos hablado anteriormente, pero vamos a hablar una vez más. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 en adelante. Que no haya nadie que se dedique a la superstición o consulte a los espíritus. Y esto es palabra de Dios, está en la Biblia.
Y no estamos siendo pues ni legalistas, ni estamos siendo personas que intransigentemente pues decimos lo que hay aquí, punto. No, respetamos, amamos y consideramos la palabra de Dios como un libro de instrucciones para poder llegar al cielo. Pero cada cual tiene que tomar su decisión. Dice, que no haya nadie que se dedique a superstición o a consultar los espíritus, que no haya ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Jesús no estaba preguntando a los muertos. En el monte de la transfiguración, en el monte de Tabor, aparecieron dos personajes del Antiguo Testamento, uno a cada lado de Jesús. Pero esos personajes lo que estaban implicando a través de su presencia ante Jesús era que Jesús era el que tenía todo lo que ellos habían poseído. De nuevo, ¿y qué es lo que habían poseído ellos? Pues Moisés, la ley, es el que da la ley. Es el que presenta el camino que tenemos que seguir para estar de acuerdo con la voluntad de Dios. En este caso, Jesús es la ley. Es el que nos trae de verdad la manifestación total de quién es Dios. Y si seguimos a Jesús, y si creemos en Jesús, y si nos ponemos en sometimiento a la voluntad de Jesús, quien dijo, el que me ama a mí guardará mis mandamientos, ese caminará en victoria. Y el otro es Elías, el gran profeta, el hombre que representa a todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y quién es el gran profeta por encima de todos? Un profeta es uno que habla en nombre de Dios, y ese que es palabra de Dios es Jesucristo. En Jesús se reúne todo lo que tenía Moisés y todo lo que tenía Elías. Es decir, Jesús es la ley definitiva de Dios, y Jesús es el profeta por excelencia de Dios, porque Él es la palabra de Dios. Jesús no estaba pidiendo ningún poder a estos dos seres. Jesús no estaba preguntando acerca del futuro. ¿Por qué? Porque Jesús tiene todo el poder como Dios. En su naturaleza divina, Jesús es Dios y tiene todo el poder de Dios porque Él es Dios. Entonces, hay gran diferencia entre estos dos personajes que están con Jesús y que los tres discípulos amados de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, contemplan la gloria de Dios, pues viendo esta maravillosa escena. Y pues, por otra parte, los espiritistas que a través de sus trabajos y conjuros y demás, pues tratan de sacar supuestamente provecho de los espíritus a quienes están llamando para que le den cierto poder para tal predecir el futuro, para ayudar a una persona supuestamente con un maleficio, con un problema. El que tiene el poder es Jesucristo. Cuando nosotros dejamos de poner nuestra atención, cuando nosotros dejamos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, nos hundimos. Mientras Pedro tenía puesta su mirada en Cristo Jesús, Evangelio según San Mateo capítulo 14, Pedro caminaba en victoria. Cuando Pedro deja de poner su mirada en Jesús, Pedro comienza a hundirse en el torbellino que lo quiere destruir. La decisión es nuestra. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy muy preocupada por esto de la aprobación del matrimonio homosexual en Estados Unidos. Algunos hasta dicen que en la Biblia, en Mateo 8, 5 al 13, Jesús aceptó una pareja gay. ¿Me podría explicar esto? Gracias. Karina de Indianola, Mississippi. Si nosotros vamos a escuchar toda la basura que la gente dice, no solamente acerca de el homosexualismo, pero acerca de tantas cosas, incluso la teología de la prosperidad, que si tú siembras una semilla y le das a Dios tal cosa, Dios te va a dar tanto más. Es decir, Jesucristo lo que promete es el cielo para aquellos que quieran seguirle siendo fiel a su palabra. Punto. Esto de que Jesús acepte una pareja homosexual, eso es ridículo. Lo encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículos del 5 en adelante. Un centurión, la palabra centurión significa 100, tenía 100 soldados romanos a su cargo, bajo su responsabilidad. Y las personas importantes en el Imperio Romano, pues tenían sirvientes, tenían esclavos. Y lo que sucede con este hombre es que uno de sus sirvientes, uno de sus esclavos, está muy enfermo. ¿Y qué es lo que hace él? Él no conoce a Jesús. Tal vez él no tenga conocimiento del único y verdadero Dios, pero él va donde Jesús. Jesús lo dice. Si creen, verán la gloria de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Si creen, verán la gloria de Dios. La fe, hermanos. Este hombre tenía fe de que si iba a Jesús, su sirviente, su esclavo se iba a salvar. Y así fue. Bendito sea Dios. Le dice el centurión a Jesús que su esclavo, su sirviente, está muy mal. Y Jesús va a ir a la casa. Pero le dice, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará.
¿Y qué es lo que sucede? En ese momento el muchacho queda sano. Yo me pregunto, en la casa de mis padres va una señora de 74 años que se llama Blanquita. Blanquita va los martes y los jueves a limpiar la casa de ustedes y va a hacerme algo de comer cuando yo estoy en Nueva Orleans. Si Blanquita se me cae al piso, supónganse ustedes, porque tiene la presión alta, se está muriendo, veo yo, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Quedarme cruzado de brazos y no hacer nada? No, yo voy a buscar ayuda. ¿No harías tú lo mismo? Pues eso fue lo que hizo el centurión. ¿Qué de malo tiene eso? ¿Dónde está la homosexualidad ahí? Por amor de Dios, pensemos un poquito más y recapacitemos. Vamos a escuchar muchas voces, pero por el amor de Dios, escuchemos la voz que está aquí, la palabra de Dios, y escuchemos la voz de la iglesia que nos enseña a interpretar lo que en este santo libro encontramos. Quiero decirles, hermanas y hermanos, que muy pronto vamos a estar en Nueva Orleans el 4 de julio, sábado, en la iglesia María Reina de Vietnam. Va a ser una noche maravillosa de sanación, de liberación y de acercamiento a Cristo Jesús. Para más información, por favor, comuníquense al teléfono 504-975-3266. 504-975-3266. Y también voy a estar en Atlanta, en Georgia, el viernes 17 de julio, con el favor de Dios, en la parroquia Inmaculado Corazón de María. Va a haber una misa de sanación. Para más información, por favor, comuníquense con el padre Javier Muñoz al teléfono 678-416-7535. Repito, 678-416-7535. Y como dije anteriormente, en referencia a lo que Dios puede hacer cuando vivimos en comunidad la fe, va a haber un tremendísimo evento, Sábado de Milagros, el 22 de agosto. En Dallas, Texas, en el Allen Event Center. Va a ser un sábado de milagros. Para más información, por favor, comuníquense al teléfono 214-527-4839. Repito, 214-527-4839 o al teléfono 469-478-5629. 469-478-5629. Y para más información, por favor, vayan a la página de este servidor, que es www.mensaje1.com, o vayan a la página de Facebook, que es facebook.com/P. Pedro Núñez. Escríbanos, por favor, con sus preguntas, sus comentarios a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com, y nos gustaría que siguieran orando por nosotros y cuando sea posible, pues que nos apoyen con sus donaciones para seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en abundancia, hermanos y hermanas, en este día y por siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.